A continuación, presentamos Aromas de Café con Carmen, un programa de conversación que convoca a profesionales nacionales e internacionales que con sus experiencias nos inspiran a ser mejores seres humanos en nuestra sociedad. Como cada martes a las 6 de la tarde, a través de Facebook Live, Aromas de Café con Carmen. Queda con ustedes en la conducción y producción, Carmen Aguilar. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aromas de Café con Carmen. Hoy día contamos con un invitado especial, un invitado que estará hablando sobre un tema muy importante hoy en día, el impacto social sobre las migraciones. Estaremos conversando de ello y muchas otras cosas más. Pero antes de comenzar el programa hoy día, queremos interactuar un poco con el público, con los amigos que nos acompañan. Me gustaría que nos escriban de dónde son y dónde se encuentran ahora, dónde nacieron y ahora dónde están laborando, ¿no? Y bueno, para así conocernos un poquito más y conversar sobre este tema muy importante sobre la migración. Pero antes ya de comenzar el programa, quisiera compartir un videoclip para disfrutar y disfruten este videoclip. Hola, ¿cómo estás? Por aquí estamos bien. Me dirijo a tu correo que encontré en la internet. Paso solo unos segundos para ver si estás ahí, esperando que te conectes y te acuerdes de mí. ¿Qué hago? Intangible amor virtual. Si eres todo lo que calma mi obsesión. Por las noches, entre teclas, un sencillo monitor. Aunque no tenga tu cuerpo, siento tu respiración. Cada día me sorprendo de este mundo global. Las distancias nada importan, ni el contacto tal vez. Veo tantas cosas nuevas que no puedo asimilar. Es gracias a esa ciencia que hoy te puedo yo amar. ¿Y qué hago si eres tú mi amor virtual? El que aflora sometiéndose a la red. El que brilla cuando existe rapidez de conexión. El que hiberna en los circuitos de cualquier servidor. Que permite que entre sombras tu presencia siga ahí,
Ustedes se preguntarán, pues, ¿quién estaba en el videoclip? Y está con nosotros el doctor Diego Grajales, autor, cantautor de este videoclip. Bienvenido, doctor Diego. Es un gusto, un honor tenerlo en su programa Aromas de Café con Carmen. Bienvenido, doctor Grajales. Hola, señora Carmen, ¿cómo está? Bien, doctor, mira, excelente, de verdad, preciso este videoclip, doctor, porque pues ahora vivimos en un tiempo virtual y es verdad que ahora muchos viajes y experiencias pues salieron virtuales y así es que nada, la tecnología está ahí. Y bien, este lindo video, doctor. Pues excelente, quisimos comenzar con esto. Bienvenido, doctor, una vez más. Es un gusto, como siempre, un honor tenerlo siempre en diferentes eventos y hoy día le agradezco mucho por estar aquí en este programa de Aromas de Café con Carmen. Bienvenido, doctor. Gracias a usted, señora Carmen. Es un placer para mí, un honor estar aquí en su programa y bueno, y compartir temas tan interesantes, ¿no? Que igual por más que sean informales, no dejan de ser bastante importantes y trascendentales. Claro que sí, doctor. Doctor, mire, nosotros lo conocemos, pues al doctor Diego Grajales, que es un médico emergencista, conocemos su profesionalismo, pero nosotros queremos conocerle un poco más allá, y así que hemos preparado un video de su hermosa tierra natal, de Táchira, de Venezuela. Así que queremos comenzar con esto y nos contará usted, doctor, qué recuerdos le trae Táchira. Táchira es una excelente opción para pasar unos días muy agradables. Hablar del estado Táchira es pensar en paisajes encantadores, rodeados de verde, tradiciones y de gran cordialidad que caracteriza al tachirense. La capital del estado, San Cristóbal, es un centro comercial, administrativo, religioso y deportivo. En la cercanía a San Cristóbal se encuentran varios pueblos muy interesantes, los de Capacho Nuevo y Capacho Viejo y el Peribeca. Allí se pueden recorrer las rutas de las cerámicas, visitando los artesanos que trabajan el barro para lograr lindas creaciones. También se puede visitar la casa natal de Cipriano Castro, el primero de una larga tanda de presidentes tachirenses. También se puede almorzar en el lindo pueblo de Peribeca y por el páramo La Negra. Y llegando a las ciudades de bailadores, se encuentran los pueblos de El Cobre y de La Grita. Finalmente, en el pueblo de Sabana Grande se encuentra el interesante pesebre andino, el cual muestra una interesante maqueta con todos los pueblos de los Andes. Hermosa ciudad. Doctor, ¿qué recuerdos le trae Táchira? ¿Hace cuánto tiempo que no está por allá? Ya estamos ahorita, en unas semanas, vamos a cumplir ya 3 años fuera de nuestra ciudad. Sí, ya justamente nosotros llegamos a Perú el 12 de abril del año 2018. Ya vamos a cumplir 3 años en el Perú. Qué rápido se pasó el tiempo, doctor. Sí, bastante. Doctor, y bueno, ¿su infancia ahí vivió hasta que se vino al Perú o salió antes a estudiar a otro sitio o solo en Táchira? Sí, bueno, el Táchira es un estado del suroccidente del país, es frontera con Colombia, y junto a Mérida y Trujillo conforman los estados andinos, o lo que serían los estados de sierra para ustedes. Venezuela tiene diferentes geografías. Entonces, la gente de esta zona, de esta sierra, por decirlo de alguna manera, tiende a ser gente muy arraigada a su tierra y es muy difícil que ellos emigren de ahí. Es muy poco común que el nativo de esta zona se emigre, inclusive para la capital no nos adaptamos mucho porque es otro estilo de vida. Y por lo general el que nace en esta tierra, ahí siembra sus raíces y ahí se queda. Entonces es muy difícil que se salga de esta zona. La mayoría de nosotros
estudiamos, después nos establecemos, creamos nuestra familia ahí mismo y pues tenemos todo lo necesario. Está la Universidad de los Andes, que abarca estos 3 estados y que es una de las universidades ranking de Venezuela. Entonces, la mayoría de nosotros pues tenemos todo ahí para podernos desarrollar. En mi caso particular, sí, desde que nací hasta que salí hace 3 años, toda mi vida la hice ahí. Simplemente uno sale de manera esporádica, si es que tiene que ir a la capital a hacer alguna diligencia o si es que va a salir de paseo o vacaciones, pero normalmente uno regresa porque pues es muy apegado a su tierra. Entonces no es común que la gente de estas zonas migre y se establezca por otro lado. Entonces sí, efectivamente estuve mis 30 y tantos años allá antes de migrar. Qué lindo, doctor. Y que si queremos nosotros ir a Táchira, doctor, ¿qué pedimos? ¿Qué podemos, qué platos típicos tienen ahí? He visto que tiene bonitos lugares, hay mucho verdor. Cuéntenos, doctor, un poco de su tierra. Sí, como les comentaba, junto a Mérida y Trujillo, el Táchira conforma parte de los estados andinos. Ahí termina la cordillera de los Andes, que viene desde el sur de América, y pues son estados de una altura relativa. El Táchira está alrededor de 1.400 metros, Mérida está un poquito más alto. Es clima de sierra, montaña, entonces son climas bastante fríos. Eso hace que la cultura tenga un dinamismo diferente a lo que es la capital, que es costa, o a lo que son las zonas calientes. Es una población que se caracteriza por su amabilidad. De hecho, San Cristóbal es la ciudad de la cordialidad, así se denomina la capital, y el tachirense tiende a ser alguien muy, muy amigable. Hay zonas hermosas para visitar, sobre todo con los climas de montaña, como usted dice, mucho verdor, muchas flores. Se produce gran parte de lo que es verduras, hortalizas para el resto del país. También se cultivan flores. Entonces, hay muchos sitios desde el punto de vista, digamos, interesantes para visitar. La comida de la zona también es muy típica. De hecho, muchas de las comidas son cotizadas en otras partes del país porque son de esa zona específicamente. Y como le digo, básicamente las personas de esta zona se caracterizan, digamos, por su amabilidad, por su cordialidad. Tiende a ser gente muy correcta, tiende a ser gente muy trabajadora, y desde el punto de vista histórico han impulsado grandes movimientos en el país. Muchos de los presidentes han salido de esa zona precisamente por estas características de la gente andina, ¿no? De la gente de lo que son los estados andinos. Qué bueno, doctor, qué bueno que nos haya ilustrado un poquito, pues conocemos ahora ya un poco de Táchira y seguro debe tener cosas mucho más maravillosas. Doctor, vamos a hablar hoy día sobre un tema bastante, yo creo, importante, sobre el impacto social sobre las migraciones. En todo caso, doctor, tenemos ahí un video que queremos pasar, por favor. Conocer un poco más al doctor Diego Grajales ahora ya como profesional. Bueno, estas cosas pasan por transmitir en vivo, doctor. Discúlpanos, pero en un momento pasamos el video. Pero quiero presentarles al doctor Diego Grajales, médico especialista en medicina de emergencias y desastres, ecografista clínico, abogado, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencias y Desastres, docente universitario, conferencista internacional y cantautor, doctor. Un honor tenerlo.
Grandioso, qué bueno, que de verdad que toda esa trayectoria y inspira mucho a seguir esos pasos. Aquí ya va el video, me acaban de comentar. Maravilloso, doctor. Usted es un ejemplo a seguir, todos los logros. Y cuando uno lo ve joven y dice cómo logró todo esto, de verdad que sí, es con todo ese esfuerzo, con todo ese ganas que le pone a las cosas. De verdad, yo le tengo un gran respeto, una gran admiración, doctor, y un gran cariño. Nosotros, de verdad, a manera personal y a nombre de CC Salud, usted sabe que lo queremos muchísimo, doctor. Es un gusto tenerlo como parte de CC Salud también. Doctor, hablemos sobre migración. Doctor, creo que todos somos migrantes en realidad. Yo misma nací en Satipo, y ahora estoy entre Lima y Tarapoto, ahora mismo, en Tarapoto. Y creo que ahora he dejado una pregunta ahí, no sé si ya nos han escrito un poquito, de decirnos, pues, de dónde son, porque la mayoría, por decir en Lima, tenemos una gran cantidad de personas que viven, que vienen de la parte de la sierra, la selva, de algunos países como Colombia, como de todos los países en realidad. Y entonces al final no todos nos quedamos en nuestra propia tierra, eso es verdad, no todos nos quedamos donde nacimos. Y así que es bien difícil estar cambiando ya para uno que está viviendo, que siendo ya peruano, migras de una ciudad a otra ciudad, cuesta mucho adaptarse. En todo caso, doctor, mi pregunta para usted sería, yo creo que es mucho más difícil todavía para los hermanos venezolanos que están aquí. Doctor, ¿cuándo usted toma la decisión, me imagino muy difícil, de venir al Perú y dejar su tierra hermosa y su país hermoso de Venezuela? Y muchos como usted llegaron aquí al Perú con muchas esperanzas. Cuénteme, doctor, cómo fue esos momentos. Sí, señora Carmen. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar lo que es la migración, ¿no? La migración es un fenómeno propio de los organismos biológicos, sobre todo de las especies animales. Hay especies que migran por muchas razones. En el caso de los humanos, recuerde que nosotros venimos de una migración mundial que fue la que permitió esparcirnos por todos los continentes, y en nuestras épocas más prehistóricas siempre fuimos nómadas. La parte del establecimiento en una zona definitiva vino ya con el crecimiento social y ya con lo que fueron todas los avances en civilización, cuando nos dimos cuenta que podíamos manipular el entorno y que ya no teníamos que ir persiguiendo cosas, sino que podíamos hacer que las cosas estuvieran donde nosotros estábamos. Entonces, la migración es algo que es propio de los organismos vivos, ¿bien? Como usted lo dice, hay diferentes tipos de migraciones, internas, externas, pero quizás el contexto más importante en torno a las migraciones es las razones por las cuales una persona migra. Existen dos grandes grupos de fenómenos migracionales en este sentido. El primero, que es el ideal, es la migración voluntaria. La migración voluntaria es cuando la persona migra porque en otro sitio diferente a su hábitat natural le ofrecen mejores oportunidades de vida.
Esos son los profesionales que de repente les ofrecen un mejor cargo, les ofrecen unas mejores condiciones. Estas personas que migran de esa manera lo hacen de una manera positiva tanto para ellas como para el entorno, porque van en busca de mejores condiciones y van favorecidos por el medio que los va a recibir. El caso contrario es la migración forzosa, que es la que se genera por los fenómenos sociales, y pues quizás el fenómeno más vigente es la migración venezolana. Estas migraciones forzosas tienen el problema de que la persona sale contra su voluntad en busca de un futuro que muchas veces no está garantizado, porque esta persona sale es por necesidad, no sale porque en realidad lo quiere hacer. Y la mayoría de venezolanos probablemente hoy día lo están haciendo de esa manera. Lo están haciendo porque su situación personal, su situación familiar, su status quo en Venezuela, de alguna manera los obliga a buscar otra oportunidad, sea la que sea. Por eso es que usted ve que hay personas que salen caminando, personas que se tiran al mar, personas que salen inclusive contra normativas prohibitivas de migración, porque es que en realidad no es una decisión que se tome, sino es una decisión que nos obliga a salir del país. Cuando yo fui una de las personas más reacias a abandonar mi zona de confort, por decirlo de alguna manera, por esta idiosincrasia que comentábamos del andino, que el andino no es una persona migrante por naturaleza. De hecho, el venezolano no es un migrante por naturaleza. Hace unos años era muy extraño ver venezolanos fuera del país, porque nosotros normalmente estamos muy conformes dentro de nuestro país. Entonces, cuando uno decide salir es porque en verdad hay situaciones muy complejas que lo obligan a salir. En mi caso, como en algún momento pudimos haber conversado de manera, digamos, un poquito más informal, básicamente todo gira en torno a un problema social que se transforma en económico. Y cuando ya la situación económica empieza a hacerte perder las necesidades básicas, entonces tú obligatoriamente buscas una vía de escape. Uno puede prescindir de cosas superfluas, uno puede prescindir de ir al cine, uno puede prescindir de comer en restaurantes, uno puede prescindir de ir de vacaciones, pero no puede prescindir de tener un plato de comida 3 veces al día, de tener estabilidad social, de tener seguridad, de tener la tranquilidad de que sus hijos van a tener un plato de comida o van a tener un futuro. Cuando estas necesidades empiezan a estar insatisfechas, el ser humano por instinto de supervivencia no tiene otra opción que buscar una vía de escape, y en este caso la vía de escape es la migración. Obviamente es una decisión muy difícil de tomar. Afortunadamente en la mayoría de los casos la decisión nos toma a nosotros. Si usted me pregunta en qué momento lo decidí, no le pudiese dar una respuesta, porque simplemente un día sentí que no podía más y al otro día estaba en un país extraño. Esto obviamente te destruye como persona, te destruye como ser humano, te destruye desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de tu ser, porque pasas de estar en un país, donde es tu familia, donde es tu casa, donde es todo lo que tú has hecho con tu vida, a estar en un sitio que no es el tuyo, donde te vas a enfrentar a una serie de factores en contra. Y en el caso de los que somos profesionales, de alguna manera, es como que te agarran y te cercenan cualquier acreditación que tú hayas tenido, porque hasta que tú no convalides en otro país, hasta que no vuelvas a revalidar tus estudios, es como si tú jamás hubieses pasado por una universidad. Entonces, eso desde el punto de vista profesional también te mutila, y obviamente, mal que bien, pues algunos tienen mejores o peores circunstancias, pero al final es un proceso destructivo para la persona y para su familia, sobre todo porque la migración se hace en contra de la voluntad. Ese, digamos, sería lo más así concreto que le pudiese decir de lo que ha sido mi experiencia y probablemente la de muchos que han migrado. Definitivamente, doctor. Y luego llegas a un país donde no conoces a nadie y de pronto, como usted dice, si eres profesional en ese país, nadie te reconoce como tal, y es que es bien difícil y sobre todo comenzar de cero, ¿no? Comenzar de nuevo. Eso es aún, yo creo, fuerte, peor, ¿no? Porque uno llega, si viene de otro país, como muchos hermanos venezolanos llegaron con una maleta,
y a algunos se les ocurrieron muchas cosas en el camino, como ahí ya contaremos a Reymar, que le robaron las maletas en el camino, ¿no? Y esas experiencias, he conversado con algunos profesionales que también tenemos, enfermeras, etcétera, que me comentaban que pasaron travesías, pero tremendas, tremendas, para llegar a un país. Y luego no solamente, pues sería muy bueno que uno le espere con los brazos abiertos, pero hay situaciones pues que a veces no es así, ¿no? Entonces uno tiene que luchar. Doctor, de verdad, siempre estoy admirada de esa capacidad, de esa fortaleza que tienen de seguir adelante, de luchar contra todas las adversidades que se les presenten en el camino. Y eso es de verdad grandioso. Doctor, esta pandemia nos ha afectado a todos, y seguimos en la lucha. Usted está en la lucha, en la primera línea de la batalla. Doctor, a los hermanos venezolanos, ¿cómo le afectó esto? Me imagino peor aún. Cuéntenos, doctor, cómo ve la situación, si hay de alguna manera, bueno, para algunos yo creo que fue una oportunidad y para otros yo creo que fue peor. Cuéntenos, doctor. Sí, como cerraba en la intervención anterior, cada migrante vive este proceso de una manera diferente, ¿sí? Algunos tienen mayores fortalezas que otros, algunos tienen mayores oportunidades que otros, algunos los acompaña la suerte, a otros no los acompaña. Entonces, cada quien vive su línea histórica de una manera diferente. Pero lo que sí es cierto es que la migración forzosa y sobre todo la migración en masa, la migración en cantidad, empieza a generar tropiezos para el mismo migrante y para la población que los está recibiendo por muy buenas intenciones que tengan. Siempre he tomado el ejemplo, uno puede invitar a cenar a su casa o almorzar a su casa a una persona y eso no le va a afectar la planificación. Si usted invita a un amigo, a dos amigos, usted perfectamente les puede ofrecer un almuerzo, les puede ofrecer una cena, inclusive les puede ofrecer que pernocten en su casa. Pero recibir a 20 amigos, recibir a 30 amigos, obviamente que desestabiliza cualquier plan de contingencia que usted tenga. Y en el caso de los países, recibir miles y millones de una manera desorganizada, pues obviamente desestabiliza cualquier política migracional que pueda tener. Entonces, es un círculo vicioso donde el mismo migrante comienza a ser un problema para el migrante y todos los migrantes en masa comienzan a ser un problema para el país que los recibe. Esto genera, sobre todo en los países que no saben manejar de una manera apropiada o que no pueden manejar de una manera apropiada estos fenómenos migratorios, empieza a generar obviamente problemas sociales. Empieza a generar marginalidad, empieza a generar lamentablemente delincuencia, empieza a generar economía informal, empieza a generar congestión de servicios, empieza a generar personas en situaciones de vulnerabilidad. Y en el caso de los venezolanos que estaban por fuera del país cuando vino esta ola del COVID-19, pues obviamente fue un exacerbante para su situación económica. Muchos de estos venezolanos se quedaron sin empleo, y no necesariamente porque el empleador haya sido una persona mala, sino porque el empleador también tuvo que afrontar una crisis económica en la cual no podía mantener una nómina indefinida de personas. Muchos de ellos fueron desplazados de sus viviendas, muchos de ellos fueron sacados de sus sitios de alojamiento. Muchos de ellos, la poca estabilidad económica que tenían, obviamente fracasó. Muchos de ellos, su situación crítica se exacerbó y es por eso que se empezaron a ver migrantes que retornaban inclusive caminando al país del cual huyeron caminando. Y esto es porque cuando llegan los momentos de desesperación, cuando ya uno no puede más, pues uno se apega a los recuerdos que tiene del país donde venía y por lo menos tiene la esperanza de que va a encontrar caras amigas, que va a encontrar brazos amigos, que va a encontrar algún recuerdo bonito que le va a hacer sobrellevar esta crisis. Obviamente que para los venezolanos y cualquier migrante que haya estado por fuera durante esta pandemia, pues ha sido muy difícil. Quizás los que hemos tenido una pizca de suerte hemos sido los que somos profesionales de la salud básicamente porque hubo un llamado masivo
a apoyar o a reforzar las líneas de ataque de lo que fue la pandemia, porque era un problema sanitario, pero básicamente los demás profesionales aún la siguen viendo, se las siguen viendo muy difíciles, tal cual como los mismos nacionales también lo están viviendo, porque es que en realidad no es que la pandemia haya afectado a unos o a otros de manera diferente, simplemente que el migrante en una tierra extraña es obviamente mucho más vulnerable que el nacional, ¿no? Claro, definitivamente, doctor. Doctor, este es un programa que se llama Aromas de Café con Carmen, y así que hagamos un brindis, doctor, por el gusto de tenerlo en nuestro país. Y salud, doctor. Salud. Doctor, sí, como usted decía, pues son diferentes situaciones que se dan. Doctor, en el caso de usted, por decir, como profesional y como muchos, que hay muchos profesionales que han llegado, como usted bien dice, pues vinieron buenos y malos, y bueno, como es en todas partes, hay de todo. ¿Cómo le cuesta a un profesional romper todas esas barreras para llegar a posicionarse como un profesional, como lo que es ahora usted? Cuesta muchísimo, me imagino. Sí, como le decía, a la par de lo que es la afectación de la integridad como persona, el profesional también tiene una integridad que se ve vulnerada por este proceso migratorio, sobre todo el que es forzoso, porque a uno le toca, como usted bien decía, empezar desde cero. Y uno termina tocando fondo, y tocando fondo bien duro, porque al final uno va con muchas expectativas, uno va con muchos proyectos, va con muchas ilusiones, y lamentablemente la mayoría de estas circunstancias se esfuman al tocar la realidad del país que lo recibe. Y con esto no quiero decir que el país o su gente sea mala, ¿no? Es simplemente que el migrante se va con un montón de ilusiones y al final terminan siendo eso, ilusiones. Uno se va creyendo que al amanecer el día siguiente uno va a volver al status quo que tenía en su país. Uno piensa que al día siguiente ya va a volver a tener un empleo, va a volver a tener amistades, va a volver a tener familia, va a volver a tener estabilidad, y eso no es así. De lo que yo he podido revisar, el migrante promedio en unas condiciones ideales y con mucha suerte tarda un promedio de 2 años a 3 años en volverse a establecer. Y durante estos 2 años, digamos, los primeros meses y años son críticos porque su condición de migrante siempre va a ir en declive. Va a llegar, va a fracasar, va a encontrar gente que se va a aprovechar de ellos, va a encontrar personas que le tendieron la mano y ya no van a poder seguirlo haciendo. Y estos primeros meses y años el migrante va en picada totalmente. Entonces, cada vez ve que su situación es peor a la que esperaba, y entonces empieza la melancolía de lo que dejó atrás. Y es por eso que muchos regresan en estos primeros tiempos, porque la frustración de lo que querían y no lograron los obliga a aferrarse a lo que sí tenían en su país. Y cuando ellos regresan, se dan cuenta que su país está peor de lo que era cuando se fueron, y empieza un círculo vicioso entre migrar y no migrar. Para los que de alguna manera tenemos fuerzas para no retornar, esta picada nos obliga a llegar a fondo. En el caso mío particular, yo le puedo ser sincero, ya viéndolo de una manera retrospectiva, para mí fue una aniquilación como persona, una aniquilación como profesional. Hubo momentos en los que sí quise salir corriendo a mi país porque por lo menos sentía que allá era alguien. Hubo momentos en los que tuve miles de ideas por la cabeza, porque la situación a veces se hace muy apremiante, tener que acostarse sin comer cuando te fuiste de tu país porque no tenías que comer, no encontrar trabajo cuando te fuiste de tu país porque no tenías trabajo, encontrar una mano amiga cuando dejaste un montón de amigos en tu país, todo eso genera demasiada frustración. Y de esta etapa en la que se toca fondo, es donde es fundamental el apoyo de las personas que están contigo, de las personas que no están contigo, y de las personas que verdaderamente quieren tenderle una mano al migrante. Porque es en este momento cuando el migrante necesita una mano que lo ayude a levantarse para volverse a incorporar a esta nueva sociedad de una manera productiva.
Cuando en este punto de declive el migrante no encuentra una vía de escape, una posibilidad, es cuando lamentablemente se va por vías alternas que terminan en delincuencia, marginalidad y generación de problemas, que no es lo que el migrante pretende generar en el país al que llega, pero también hay que entender que muchos de estos migrantes migran con familia, migran con hijos, migran con familiares que dejaron en su país, que están con la esperanza de que ellos van a ser una vía de escape. Entonces, son momentos extremadamente difíciles. En el caso, como le decía, de los profesionales, sobre todo los profesionales de la salud, que necesitamos una licencia para ejercer, es muy frustrante saber que tú estás en un país donde quisieras ejercer tu profesión y no puedes. En el caso mío fueron 2 años en los cuales yo no pude ejercer la medicina y afortunadamente a través de personas a las que siempre le voy a estar agradecido, como es el doctor Luis Loro, como es usted, señora Carmen, y tantos amigos que he conocido en el camino, por lo menos la educación fue una vía de escape para mí, porque si bien también se necesita cierta acreditación para ejercer la docencia, no es tan delicado como el asunto del ejercicio médico. Entonces, digamos que en mi caso particular, esa vía de escape de la docencia me permitió no solo un ingreso económico que sí era muy importante para mi familia, sino un reencuentro con mi autoestima, un reencuentro con mirarte al espejo y saber que aún en un país extraño tú sigues sirviendo para algo y que de alguna manera en un país extraño tú puedes aportar, porque al final el migrante, el buen migrante, el migrante que es una buena persona, que es un buen ser humano, él no quiere llegar a generar problemas al país que lo recibe. Es más, la mayoría de nosotros, y yo le puedo hablar quizás por el 99% de los migrantes, lo que queremos es una oportunidad de demostrarle al país que nos recibe que nosotros tenemos como agradecerle esa mano amiga que nos están tendiendo. Porque es que en realidad cuando usted le abre las puertas a un migrante, le está abriendo a una persona, a un ser humano, las posibilidades de volver a ser persona, de volver a ser gente, de volver a creer en sí mismo y de volver a establecer todas esas cosas que perdió en su país de origen. Entonces, digamos que este proceso, que le digo que en promedio tarda unos 2 o 3 años, una vez que se supera este bache profundo, que es el punto crítico, ya el migrante pues empieza a ver que cada día está un poquito mejor. Empieza a tener amigos, empieza a tener trabajo, empieza a comprar cosas esenciales, ya tiene una estabilidad, puede pagar su alquiler, puede pagar sus servicios, puede comprar sus cosas necesarias para vivir dignamente y ya después de este periodo ya viene ahora un efecto bola de nieve pero positivo. Cada vez encuentra mejores puestos de trabajo, cada vez encuentra mejores amigos, se hace conocer, se acostumbra al país donde lo llegó y poco a poco logra incorporarse y ya una vez que el migrante se logra incorporar, ya digamos que el problema tanto para él como para el país que lo recibe se mitiga, porque ya este migrante organizado en un nuevo país ya es un ente productivo, es un ente que paga servicios públicos, que paga impuestos, que genera un servicio, que si es profesor ayuda a educar a las personas de ese país, si es profesional de la salud ayuda a contribuir a la salud, si es comunicador social abre su programa de radio, de televisión y así sucesivamente. Y ya una vez que el migrante está incorporado, pues obviamente vuelve su paz espiritual, vuelve su paz profesional, vuelve su paz familiar y ya deja de ser un problema. Entonces, digamos, este transitar es el que probablemente todos los migrantes viven, obviamente de unas maneras bastante diferentes. No, definitivamente, doctor, porque yo, ¿verdad? Admirada por la fortaleza, bueno, hemos conversado en algunas veces y cuando comenzaba, cuando usted me comentaba, cuando vino de Venezuela, usted era director de un hospital. O sea, venía de pronto estar cómodo, profesionalmente bien realizado, avanzando y vivir confortablemente dentro de su confort. Y de pronto salir con un par de maletas y no sabes a qué destino, pues es bravísimo. Ya era usted invitado internacionalmente en muchos países como conferencista internacional también. Y asimismo era presidente de la Sociedad de Emergencias y Desastres de Venezuela. O sea, igual como usted, doctor, tengo entendido que muchos profesionales llegaron acá al Perú y en esta pandemia, pues de alguna manera, de verdad, ustedes ayudaron muchísimo porque
Usted sabe que a los profesionales de salud, por situaciones de las que ya conocemos, los mandaron a descansar porque algunos eran ya médicos bastante adultos, otros con problemas de salud. Entonces necesitábamos profesionales de salud y pues no, la solución era o traerlos de afuera o contratar acá. Y yo creo que lo mejor que ha pasado es contratar a los profesionales que habían y muchísimos buenos, buenísimos. Sí, sí, señora Carmen. Como le comentaba en algún momento, el asunto de la migración, que es lo que estamos hablando como problema social, debe entenderse de una manera, digamos, bien prospectiva, ¿sí? El país que recibe los migrantes, bien sea por voluntad o no, porque muchas veces se le escapa de las manos si el migrante llega o no llega, debe ser muy inteligente en saber aprovechar esta migración, porque la migración en masa tiene la ventaja de que los problemas sociales del país de origen afectan por igual a todos, Entonces, normalmente, así como migran personas que lamentablemente no son el mejor prospecto, también migran muchos profesionales. Y los países que saben aprovechar esta migración, de alguna manera potencian a mediano y a largo plazo su crecimiento, porque están recibiendo mano de obra calificada en la cual no invirtieron ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. En el caso de un profesional médico, por ejemplo, especialista, el país está ahorrando entre 15 y 20 años de formación, si entendemos desde que el profesional empezó su escuela primaria. Estamos hablando, no le tuvo que invertir en educación primaria, ni en educación secundaria, ni en universidad, ni en formación. Está recibiendo un producto que ya tiene experiencia, en el cual no invirtió absolutamente nada. Entonces, los países que saben aprovechar esto a largo plazo terminan fortaleciéndose, porque estos profesionales, si les dan la oportunidad, llegan a ser entes activos y llegan a generar beneficios al país que lo recibe. Y no necesariamente profesionales universitarios, estamos hablando de mano de obra calificada, estamos hablando de carpinteros, plomeros, electricistas, conductores, agricultores, ingenieros, albañiles. Son personas que ya traen una profesión o un arte y que si se les da la oportunidad, beneficios en el país al que llegan. En el caso de lo que fue la pandemia, como usted bien lo dice, habían miles de médicos, enfermeros y técnicos, paramédicos, bomberos, que estaban haciendo otras actividades porque legalmente no podían ejercer su profesión. Entonces teníamos médicos conduciendo taxis, teníamos atendiendo restaurantes, teníamos bomberos trabajando en los campos de agricultura, teníamos paramédicos haciendo cualquier otra actividad. Y digamos que para los países que vieron una oportunidad en estos profesionales y que de alguna manera flexibilizaron los trámites de regularización, y con esto no quiero decir que hayan permitido el ejercicio ilegal de la medicina o de la enfermería, sino los que fueron inteligentes y dijeron: te vamos a agilizar el trámite de colegiatura, te vamos a dar un tiempo para que convalides tu especialidad, te vamos a aceptar una declaración jurada de que después vas a regularizar documentos. Tuvieron de la nada intensivistas, emergencistas, neumólogos, internistas, enfermeras, técnicos que vinieron a llenar las plazas que los nacionales por alguna razón no podían, o aquellas plazas que lamentablemente se necesitaban por el incremento exponencial de la pandemia. Entonces, estos profesionales de la salud, hablando ya de lo que fue la pandemia, que es un hecho muy particular, para los países que tenían profesionales, pues fue una vía de escape, porque tuvieron a la mano un recurso en el cual no invirtieron y que les está ayudando a resolver un problema. Esto obviamente tiene que manejarse con mucha inteligencia, con mucha propiedad, porque dentro de esas aguas revueltas no falta también el que se aproveche. Entonces estará el que de repente no es médico y se hace pasar por médico, el que es estudiante y se hace pasar por enfermero, pero sí es cierto que el migrante es un recurso potencial, y para el país receptor que sabe aprovechar el migrante, a largo plazo va a obtener unos beneficios que probablemente iba a tardar mucho más tiempo si se ponía a invertir en formar a sus nacionales. Entonces, eso es una de las cosas que debería quedar, digamos, en el ambiente para aquellas personas que tienen la posibilidad de darle una oportunidad al migrante calificado o profesional que está llegando. Claro que sí, doctor. Definitivamente, hablando de
bueno, de migrantes que vinieron, pues, diferentes profesionales y como músicos y como cantantes. No sé si usted, pues, supo de Reymar Perdomo. Creo que ella sacó como una canción de Me Fui, y así que lo vamos a poner, doctor, para que puedan conocer un poco y luego contar un poquito la historia. Y esto es un ejemplo más de cómo un profesional allá, músico, cantante, viene aquí y la tiene que pasar muy difícil, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco cantar este tema que de alguna forma se conectó con la historia de cada uno de ustedes. Y hoy es un sueño hecho realidad. Para todos ustedes, me fui. Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo, mi negrita, es con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mi brazo. Y yo decía, ¿cómo coño se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y yo lloré, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender. Y agarré mi guitarra y mi equipo, ¡vámonos! Y dije, Maduro, coño de tu madre. Me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Aquí estoy, creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui. Despedirme fue duro en ese terminal. Chillé todo lo que en un año se puede chillar, pero me fui para la frontera. Y espérense que ahora es que comienza mi odisea. Me robaron una maleta, me llevaron, me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto, porque yo puedo con esto. Y así seguí, haciendo escala noche y día. Crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco, llorando bajito. Pero llegué, como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si por ahora, no sé si para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Y aquí estoy con todos ustedes, creyendo en mí, acordándome de todo aquello que un día fui. No me detengo, sigo en la lucha, pues yo sigo haciendo música y ustedes me escuchan. Ser inmigrante no es jodera, y el que diga lo contrario, que lo diga desde afuera. Gracias le doy a los que me tendieron la mano, a los venezolanos, también a los peruanos, colombianos y americanos. Todos somos productos latinoamericanos. Me fui. Señoras y señores, esta es la historia de una venezolana más que un día se arrechó, cogió sus 4 cosas y se fue. Como muchos de ustedes también,
han pasado cosas muy duras. Lo que estamos viviendo es terriblemente duro al punto que preferimos salir, sea como sea. Y yo quiero agradecerle a todos ustedes porque somos muy valientes. Nosotros tuvimos las bolas de salir. No permitan que nadie nunca diga, cobarde el que se fue. No, señor, estamos construyendo un nuevo país, pero desde aquí. Y yo quiero decirle a todos ustedes que nunca se les olvide que vinimos a sumar, no a restar. Vinimos a mostrar la mejor cara de Venezuela, no la peor. Y es por eso que les pido de todo corazón que unamos las manos con estos extranjeros que están haciendo lo posible por ayudarnos. Y a la gente del Perú, muchas gracias. Gracias por tenernos paciencia. Lo que está pasando en este momento en nuestro país le puede pasar en cualquier momento de la historia a cualquier país del mundo. Y nosotros estamos sumamente agradecidos porque estamos acá construyendo un futuro. Hoy con músicos venezolanos, con cantantes venezolanos, con profesionales venezolanos que estamos acá, yo quiero agradecerles porque este tema está donde está. Y no olviden que un día vamos a volver a nuestro país con la cara en alto, con la cara en alto. Amén. Vamos a valorar. Amén. Vamos a valorar muchísimo más. Vamos a valorar muchísimo más todo lo que tenemos, todo lo que perdimos y todo lo que hemos ganado. Va a ser nuestra fuerza para seguir adelante. Recuerden, venezolanos, que debemos estar unidos y que unidos siempre vamos a ser una fuerza invencible y a mostrar la sonrisa y la cara que Venezuela nos enseñó a regalar. Nuestro pabellón va en nuestro corazón y siempre debemos llevarlo con orgullo. Yo estoy impresionantemente orgullosa de ser venezolana y de ser hermana de todos ustedes. Gracias, mil gracias, mil gracias, mil millones de gracias. ¡Que viva América Latina! Que viva América Latina, doctor. Todos unidos podemos hacer muchas cosas y podemos cambiar el mundo. Si todos en verdad nos damos la mano, porque es verdad lo que dice Reymar. No sabemos, doctor, un día podemos estar igual, un país, el otro, pero somos hermanos y tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos. Y es eso lo que queremos transmitir hoy en este programa, doctor. Queremos transmitir, sensibilizar un poco sobre todo este tema de migración. Es cierto que cuando hay problemas en un país, pues todo el mundo quiere echar la culpa a todos menos uno mismo, pero en verdad nosotros podemos cambiar con nuestra actitud, podemos cambiar el mundo. Y es verdad, todos vivimos en un planeta llamado Tierra, como siempre lo digo, y nosotros no decidimos dónde nacer, doctor. Al Perú le tocó también momentos difíciles, migró a muchos países y lo que hay que transmitir ahora es unirnos y salir todos adelante. Como decía Reymar, cuando escuché a Reymar su testimonio, de verdad que me conmovió muchísimo, porque ella venía de una madre actriz, cantante, ella era cantante, el padre cantante y maestro, que es lo que comenta. Llega aquí, la roban la maleta en Colombia, llega aquí sin nada, se pone a cantar en los buses. Y esto que ella cuenta que lograba en el Parque Kennedy, agarrando ese como charanguito, le llamamos acá, pero ese charanguito en realidad fue que le dieron lo que podían darle, porque ella tenía una guitarra que de pronto se le partió en trizas cuando uno del autobús le empuja. Entonces eso le da y ella ya molesta, empieza a cantar la canción en el Parque Kennedy y el primo lo graba. Y el primo a las 2 semanas de haberlo colgado en la red muere. Y le dicen pues que recoja. Y ahí es donde después del entierro él dice que se van al Parque Kennedy a cantar muchos venezolanos. Mira, doctor, todo esto fuertísimo. Hoy en día Reymar está muy bien, está en Colombia, ¿sí? Y bueno, al final, estimados amigos de Aromas de Café, pues vamos a escuchar al final, después de terminar, pues de conversar con el doctor Grajales, esta canción que ya lo han cantado 13 o 16 artistas
así famosos, así que es todo un éxito ya, y la vida de Reymar pues cambió a raíz de todo eso, pero mira las circunstancias, doctor, las cosas que pasan y lo que tiene la vida. Doctor Diego, Como le comentaba, señora Carmen, el migrante lo que en el fondo necesita es una oportunidad para demostrar y hacer lo que sabe hacer, y en el caso de los artistas, en este caso de Reymar, pues a través de su música, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que necesita el migrante. Digamos que el problema de la migración son los estigmas, ¿no? Cuando usted estigmatiza a la persona por ser migrante, se generan problemas. Las personas deben ser juzgadas por las consecuencias de sus actos y no por el sitio donde vienen, ni por el color de la piel, ni por el aspecto que tengan, sino simplemente asumir las consecuencias de sus actos. Y así como hay migrantes buenos, también hay migrantes malos, y lamentablemente esto complica la situación. El programa de hoy viene en torno a un tema muy, muy difícil que se está afrontando en los últimos días con el asesinato de este compatriota en Trujillo, y con todas las actitudes inapropiadas compatriotas pueden haber tomado. Y al final la idea no es matarnos unos a otros, porque como usted bien lo decía, todos somos habitantes de un planeta llamado Tierra, y pues el que haga las cosas mal que asuma sus consecuencias, pero el que haga las cosas bien debe dársele las oportunidades para hacerlo, porque como bien lo dice el refrán, si empezamos a hacer ojo por ojo, entonces vamos a terminar todos tuertos, y esa no es la idea. La idea es que el que cometió un error lo pague de acuerdo a las leyes, y los que están haciendo su trabajo bien, pues que los dejen seguir tratando de encontrar aquello que perdieron, y que les den la oportunidad de incorporarse de manera activa al país en el cual por alguna razón están en este momento, y en el cual se lo aseguro que todos tenemos una deuda y todos los días nos despertamos tratando de retribuir de alguna manera en agradecimiento a las oportunidades que nos están dando. Entonces, eso quizás es una de las cosas más importantes que deberían de quedar el día de hoy. Claro que sí, doctor. Me acuerdo mucho cuando yo le decía, doctor, vamos a dictar un curso, ¿a dónde hemos ido? A un sitio muy lejos. Y eso es grandioso, doctor. Usted es un maestro. De verdad, bueno, Cese Salud, mi persona, estamos muy agradecidos por lo gran profesional, y el Perú lo agradece también, doctor, porque usted ahora está en primera línea de la batalla, y con todo ese profesionalismo, doctor, usted es un maestro, como siempre digo. Doctor, mire, este programa va a quedar y muchos lo van a ir mirando, y me gustaría que usted de repente nos dé, usted bien decía, que nos den una oportunidad, es lo que necesitamos. Pero hay que hablar a los jóvenes hoy en día quizás mucho más esto, porque si vamos a, como usted decía, matarnos o vengarnos el uno al otro, se va a generar cosas muy terribles. Entonces, esto yo creo que este espacio queremos sensibilizar y parar un poco si podemos ayudar de esa manera, pues este programa habrá servido muchísimo. Doctor, yo quiero que usted se dirija al público en sí, al público peruano y al público venezolano también, ¿no? Y a los migrantes. Sí, muchas gracias, señora Carmen. De verdad que creo que hay cosas que no pasan por casualidad, y justamente, como le comentaba, estamos viviendo unos momentos muy tensos digamos, los ánimos caldeados que pueden haber entre uno u otro grupo por estas cosas que suceden. Yo pienso que lo primero que deberíamos hacer es quitarnos el estigma de ustedes y nosotros. Mientras nosotros estemos en su país, sin dejar de sentir lo que sentimos por el nuestro, nosotros debemos entender que somos parte de ustedes, y somos parte de ese grupo de gente que tiene que hacer crecer el país en el que estamos. Entonces, ese estigma de ustedes y nosotros es, digamos, la primera brecha que empieza a generar problemas, porque al final todos estamos en este momento en el mismo barco llamado Perú,
y no tiene sentido que unos rememos para un lado y otros rememos para el otro, porque en este momento lo que le suceda a Perú como nación los va a afectar a los nacionales y a los que no somos nacionales de Perú. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es un llamado a la unión, es un llamado al nosotros, es un llamado al somos parte de este mismo barco y tenemos que remar el tiempo que estemos aquí a favor de este barco. Regresamos a nuestro país, que quede la huella de lo que fuimos aquí y de que cuando estuvimos aquí ayudamos a que el Perú fuera un mejor país. Obviamente van a haber personas que van a hacer las cosas que no tienen que hacer, pero estas personas tienen que ser juzgadas de manera individual y tienen que ser juzgadas al margen de la legislación vigente. Nosotros no podemos pretender tomar, digamos, la justicia por nuestras manos, porque eso simplemente va a generar mayor problema. La violencia siempre va a generar violencia. Entonces, sin que deje de dolernos este compatriota que fue asesinado por una persona X, y sin que a ustedes o a los nacionales peruanos les deje de doler los peruanos que lamentablemente han sido perjudicados por actitud de un inmigrante, sin que nos deje de doler eso, debemos entender que son situaciones muy particulares y que los implicados deben pagar al margen de lo que la ley estipula. Y los que nos duele y los que quisiéramos ser la diferencia, debemos trabajar por la unión. Yo hoy día agradezco, como le dije, mi experiencia no ha sido fácil, mi experiencia ha sido muy traumática, como les comentaba al principio, he tenido que renacer como persona, he tenido que renacer como profesional, he tenido que renacer como hijo, como hermano, he tenido que renacer de manera integral y a eso se lo agradezco a la vida porque me ha permitido darme cuenta de muchas cosas que quizás estaba equivocado. Entonces, este crecimiento que el migrante obtiene en función de sus momentos difíciles tiene que servirle para ser una mejor persona, porque el migrante tiene que entender que es invitado a un país que le está abriendo las puertas y debe empezar por respetar ese país, por respetar a su gente, por respetar sus costumbres, por respetar sus tradiciones y tratar de incorporarse al sistema sin entorpecer al sistema, porque el sistema ya estaba antes de que el migrante llegara. Este migrante, este buen migrante, el que tiene, ¿verdad?, intenciones de dejar una buena huella, tiene que incorporarse. Y yo hoy día agradezco, señora Carmen, en estos 3 años que tengo, que si en algún día me llego a ir nuevamente a mi país, me voy a llevar lindos recuerdos de personas muy importantes en mi vida, de personas que me brindaron su amistad, de personas que compartieron y sufrieron conmigo, de personas que han estado en mis alegrías, en mis fracasos, y que desde donde yo esté siempre voy a tener un rincón muy especial en mi corazón de lo que ha sido el pueblo peruano para mi persona y para mi familia. Y quizás eso es a lo que debemos apostar los migrantes. Y en el caso de las personas nacionales, sean peruanos, sean colombianos, el país que sea que reciba un migrante, entienda que es una persona que está ahí no por voluntad, sino por necesidad, y como usted decía, nos puede pasar a cualquiera, y tratar en la medida de lo posible de facilitarle los medios para que sea una persona útil. No estoy hablando de caridad, no estoy hablando de donativos, no estoy hablando de tergiversaciones de la solidaridad. Estoy hablando simplemente de oportunidades, del respeto que cualquier humano merece por ser un ser humano y de las oportunidades que cualquier persona merece. De eso me estoy refiriendo, porque también es cierto que hay muchos compatriotas inmigrantes que se aprovechan de su situación para hacer cosas que no es lo correcto, para generar informalidad, para generar problemas. Entonces, el llamado es a la unión, el llamado es a nosotros, el llamado es a trabajemos como equipo y el llamado es a que generemos lazos de amistad y quizás muchos compatriotas van a generar familia también en el país al que llegan y al final vamos a hacer, como lo decían en el video de Rimar, vamos a hacer una gran nación desde afuera. Eso quizás sería el mensaje más importante que debería quedar el día de hoy en este tema que estamos tocando. Claro que sí, nosotros, doctor, bueno, siempre me acuerdo cuando usted me decía, señora Carmen, yo quiero dar todo lo que puedo mientras estoy aquí. Doctor, ojalá que no se vaya, nosotros lo necesitamos aquí en Perú muchísimo y lo queremos mucho y usted lo sabe.
así que le admiramos por todo lo que hace. Doctor, yo tengo dos preguntas antes de terminar, pequeñitas. Quisiera saber, los hermanos venezolanos aquí en el Perú, ¿tienen alguna asociación? ¿Se han unido así, algo así como para trabajar en más unión o cada uno está individualizado? ¿Cómo trabaja más o menos ese panorama? Por decirlo, un ejemplo, los chinos siempre se unen y tienen eso, ¿no? Entonces quería saber en Venezuela, aquí los venezolanos, ¿cómo estamos? Sí, hay diferentes niveles de organización, ¿sí? Hay niveles de organización, digamos, muy pequeños que son por lazos de amistad, ¿sí? Tú te estableces, tienes un familiar allá, un amigo, lo invitas a venir, le vas dando las oportunidades, esos son niveles micro. Hay niveles, digamos, un poquito más grandes que ya son pequeñas comunidades, porque normalmente el migrante tiende a agruparse en espacios muy específicos, sobre todo por asuntos de necesidades, digamos, de costumbres, ¿sí? Buscar una comida que sea la que uno normalmente come, sitios que uno normalmente frecuenta, escuchar la música que normalmente uno escucha, porque pues eso es algo ya propio de cada persona. Y a nivel macro, a la par de lo que es ACNUR, lo que es Naciones Unidas, de lo que es todos los convenios que se han hecho en torno a la migración venezolana, hay una organización nacional de venezolanos en Perú que es liderada por el señor Car Pérez, que son los que se encargan de tramitar todo lo que son las ayudas humanitarias que llegan en materia de migración, porque en el caso de los venezolanos, y esto es muy importante que lo sepan, si bien el Estado peruano ha invertido, digamos, cierta cantidad de recursos en establecer esta migración, también ha recibido muchas ayudas internacionales que vienen de estos organismos. Estamos hablando de millones de miles de dólares, quizá millones de soles, que han llegado por ACNUR, por Naciones Unidas, por todas las organizaciones que tratan el asunto de lo que es la migración, y con esto se tratan de paliar de alguna manera las medidas, lo que son los refugios, las ayudas humanitarias, las pensiones para los migrantes, en este caso venezolanos. Entonces, sí hay una organización macro que trata de canalizar de alguna manera. El problema es el volumen, que el volumen en realidad es bastante elevado, y pues por muchas ayudas que se hacen siempre hay un grupo que se queda al margen de estos apoyos económicos, sociales, que se puedan generar por estos organismos. Qué bueno que usted lo diga eso, doctor, porque creo que es muy poco que se conoce de este tipo de ayudas que vienen de otros países, que llegan al Perú para los hermanos venezolanos. Qué bueno que usted lo mencione, porque en especial yo no lo conocía y creo que muchos hoy nos enteramos esto. Y qué bueno, doctor. Doctor, ¿y cómo ve Venezuela de acá a unos años? ¿Cómo, desde su punto de vista, desde su mirada? Mire, el asunto venezolano es un asunto muy complejo, hay muchos factores involucrados, y quizás el problema más grande que tiene Venezuela en este momento es la parcialización que se ha hecho en torno al problema político. Ese quizás es el problema más grande. Yo no quisiera emitir juicios de valor, porque siempre en estas divisiones de pensamiento, cuando usted dice algo que afecta al grupo que no es de su corriente de pensamiento, se genera una enemistad sin sentido. Pero lo que sí es que el país está totalmente dividido en dos grupos. Cada grupo cree tener la razón, y lamentablemente no han encontrado un punto de acuerdo. Con esto no estoy diciendo que alguno sea malo o el otro sea bueno, insisto, no quiero emitir juicios de valor, pero digamos que el problema político, social, que puede haber en estos momentos en Venezuela en torno a esta división, genera que la perspectiva a mediano plazo sea bastante oscura, porque llevamos 20 años tratando de ponernos de acuerdo en resolver un problema que pues, nosotros mismos generamos por decisiones que se hicieron en torno a eso que llamamos democracia. Lo que ha venido después son cosas en las que no tiene sentido andar, pero sí se necesita en estos momentos en Venezuela una verdadera
intención de unir a un país más allá de los intereses personales. Y esa unión debe empezar desde el punto de vista individual, obviamente seguir por el colectivo, y tiene que ser respaldada por los dirigentes políticos, que son los que tienen en sus manos las decisiones macro del país. Pero cuando usted encuentra familias divididas por corrientes de pensamiento, cuando usted encuentra amistades divididas por corrientes de pensamiento, cuando usted encuentra profesionales divididos por corrientes de pensamiento, entonces usted se da cuenta que el problema es mucho más complejo de lo que se pudiese pensar. O sea, es un problema mucho más complejo que ir a unas urnas electorales y cambiar al presidente de turno. En realidad, Venezuela necesita entender las raíces del problema en el que está metido y encontrar espacios de reconciliación, insisto, desde el punto de vista individual hacia adelante. Lamentablemente, esos espacios no se han logrado. Las perspectivas a mediano y quizás a largo plazo son bastante oscuras, y quizás los que somos menos optimistas en ese aspecto ya hemos de alguna manera asimilado que tenemos que establecernos a mediano y largo plazo en el sitio en el que nos encontramos. Siempre con la esperanza de poder regresar en algún momento, pero entendiendo que ese proceso va a ser muy largo y complejo, porque existe un fenómeno que es el fenómeno de la migración inversa. Estas personas que estamos por fuera por tiempo indefinido, sembramos raíces, sembramos amistades, nos acostumbramos a la comida, a la música, a las costumbres, a las tradiciones, hacemos amistades, muchos se casan, tienen hijos. Entonces, regresar a su país de origen después de un periodo prolongado de tiempo es como que le vuelven a arrancar ese pedacito de corazón que dejó en la primera migración. Entonces, regresan a su país, pero extrañando el nuevo país que ahora era su casa. Y este fenómeno de la migración inversa es bastante complejo desde el punto de vista del ente humano como tal, o desde el punto de vista psicológico, pudiésemos decirlo. Regresa a un país que cambió mientras él no estuvo y deja personas valiosas que ya eran parte de su mundo. Entonces, muchas de estas personas terminan no regresando o terminan regresando simplemente de visita, y ese fenómeno también es un fenómeno muy, muy complejo. Entonces, van a pasar muchos años para que, digamos, podamos empezar a ver ese retorno de los venezolanos. Y aquí también los países que tienen alojados al migrante tienen que entender que así como el migrante que llegó en masa generó problemas, el migrante que se va en masa también va a generar problemas, porque la economía del nuevo país de alguna manera se establece en torno al migrante. Entonces, si la migración de retorno es masiva, hablando por ejemplo del tema de salud, los hospitales se van a quedar sin médicos y enfermeros que van a regresar a su país, las escuelas sin profesores que van a regresar a su país, y entonces estos migrantes que retornan empiezan a dejar huecos y cercenan el país en el cual se habían establecido. Entonces, este fenómeno de retorno también tiene que ser un fenómeno muy bien manejado, y los países deben prepararse para eso, porque tienen que generar relevos a largo plazo para estos migrantes que están establecidos. Y es por eso que vuelvo, insisto, en el asunto de las oportunidades. A este migrante tiene que dársele la oportunidad para generar relevo, para que cuando el médico regrese, dejó generaciones de médicos que ya venían en formación, cuando el docente regrese, deje alumnos que estaban en formación, cuando el carpintero regrese, deje aprendices que estaban en formación, y el impacto del regreso del migrante no sea tan fuerte para el país, porque en estos momentos, si bien la gente dice, el migrante es un problema, está en mi país, quitándonos el trabajo, la comida, ese migrante está generando, está produciendo. Muchos peruanos, por ejemplo, viven de la renta de los alquileres de muchos extranjeros. Muchos peruanos tienen trabajadores que son extranjeros. Y entonces, quedarse de la noche a la mañana sin estas personas les va a generar un problema también y una crisis. Entonces, ese fenómeno también hay que preverlo y tiene que quedar muy claro dentro de las políticas que se establezcan, si es que en algún momento el regreso de los venezolanos va a ser en masa. Claro que sí, doctor. Yo creo que, como siempre conversábamos aquí, nadie quita el lugar de nadie. Eso es verdad, porque mire, doctor, el que es bueno siempre. Y muchas veces, y de aquí, pues, yo de verdad a veces me siento con una vergüenza ajena,
porque muchos empresarios también abusaron mucho de los migrantes, despedían a un personal y contrataban 2 o 3 con el sueldo de uno, y muchas veces trabajaban 12 horas para ganar menos de un sueldo mínimo. Entonces, de alguna manera también se ha generado como una especie de abuso, no es un abuso. Y tuvieron, como usted inicialmente cuando conversamos al iniciar el programa decía, tuvieron que bajar la cabeza muchas veces porque necesitaban comer, tuvieron que pasar todos esos temas, y a veces eso también crea frustraciones, crea anticuerpos y pues se desata en algún momento. El tema de salud mental, de verdad que ha sido totalmente difícil ya venir con niños, y es más, conozco muchos migrantes que vinieron de Venezuela y trabajan para mandar dinero a Venezuela, ¿no? Ese es otro tema, y entonces son muchos los factores los que conllevan a situaciones complicadas y difíciles. Sí, por eso cuando usted me preguntaba de qué tónica le vamos a dar a la conversación, era importante entender que la migración es un fenómeno social. Dentro de la migración convergen una serie de factores, no es simplemente un grupo de personas que llegan o se van, es un grupo de personas que si no se les encuentra un espacio van a generar problemas, y no van a generar problemas porque sean malos, simplemente van a generar problemas porque su país de alguna manera los obligó a salir, y el país que los está recibiendo no estaba preparado para recibirlos. Y en este río revuelto de lo que es el migrante forzado, porque insisto, el migrante voluntario no es un problema, de hecho el migrante que migra con dinero no es un problema, el problema es el migrante que migra, y las poblaciones de migrantes vulnerables empiezan a sufrir de discriminación, de aprovechamiento, de esclavitud, porque como usted bien dice, te doy trabajo, pero te voy a pagar menos porque tú eres ilegal en mi país. Y voy a despedir a mi connacional, al que tengo que pagarle todos sus derechos, por contratar migrantes que no van a poder reclamar sus derechos. Entonces, desemplean al nacional, subemplean al extranjero, y generan desempleo para sus nacionales y generan formas de esclavitud para el migrante que está llegando vulnerable, porque no es solo que le paguen menos. Hay muchas personas que han llegado y por ofrecerles un techo han tenido que hacer la servidumbre de manera incondicional, sin ninguna remuneración, han tenido que calarse abusos, no solamente físicos, psicológicos. Hay muchas mujeres que han sido abusadas, hay muchas personas que han sido esclavizadas en pleno siglo XXI por simplemente ser migrantes. Y como le digo, desde el punto de vista de salud pública, el migrante es población vulnerable. El migrante desplazado es población vulnerable, y esta población vulnerable requiere políticas apropiadas de protección, así como se protegen otras personas vulnerables, así como se protege la mujer que es maltratada, así como se protege al anciano frágil, así como se protege a los niños abandonados. El migrante necesita de ciertos factores de protección para no caer en estas formas de abuso y para que rápidamente se pueda incorporar a generar beneficio para el país que lo está recibiendo. Entonces, digamos que todas esas situaciones hacen que el fenómeno migratorio sea un asunto extremadamente complejo, y debe haber madurez tanto del migrante como de las personas que reciben al migrante para entender de que es una situación en la que se tiene que apostar de la mejor manera a ganar, porque si se apuesta de la manera inapropiada, van a pasar las cosas que suceden. Van a haber rencores, discriminaciones, marginalidad, delincuencia, el ustedes y nosotros, el voy a matar tanto de los tuyos porque mataste uno de los míos, robos. Entonces, eso es todo producto del manejo inapropiado de los fenómenos migratorios. Y para eso se requiere mucha cultura, mucha madurez, mucha educación y sobre todo mucho sentido común y mucha humanidad. Porque en realidad, como le decía, y no me voy a cansar de insistir en eso, el migrante forzoso no está migrando por voluntad, está migrando porque se vio obligado a migrar y está migrando en condiciones de vulnerabilidad. Es un ente frágil en un sistema
que debe darle las oportunidades para que pues vuelva a recuperarse como persona y vuelva a recuperarse como ente activo de la sociedad. Claro que sí, doctor, definitivamente de acuerdo, y yo creo que en ello debemos trabajar. Yo pienso que ojalá que estos gobiernos nuevos que ingresan al Perú puedan tomar en cuenta eso, porque creo que no se ha visto desde ese punto de vista al migrante. No se ha visto, porque si se hubiera visto desde ese punto de vista, no estaría pasando lo que está pasando, ¿no? Y sí, esperamos, por eso yo digo, doctor, que gracias porque está usted aquí hablando con nosotros sobre este tema, que siempre es difícil hablar de este tema, pero que sirva esto para sensibilizar a los amigos y al público y a los que nos van a escuchar posteriormente, pues decirles, estamos en el siglo XXI, ya no estamos para vivir así. Esta pandemia nos debe de haber enseñado algo y parece que no hemos aprendido todavía el significado verdadero del amor, la unión. Cuando hubo plena pandemia, todos nos ponemos en una situación difícil, ahí sí queremos hacer, y luego pasa un poquitito y ya la división y todo culpando el uno al otro. Pues eso tiene que acabar, doctor. Si no, no vamos a construir nada bueno. ¿Y qué viene después? ¿Qué generación vamos a dejar? Porque hoy estamos aquí y de repente el Perú está bien y bueno, vinieron migrantes de otros sitios, pero no sabemos cómo, Dios no lo quiera nunca que pase esto en el Perú. Pero ¿qué pasará si nuestros hijos un día, o nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, vayan a tener que salir? No les gustaría a nadie que le traten mal. O sea, yo creo que simple, ponernos en el lugar del otro, creo que nos ayudaría mucho a entender más que mil palabras. Sí, yo quisiera que quedara claro que no me estoy refiriendo a que por ser migrante se nos tiene que permitir hacer lo que queramos en el país que lleguemos. Estamos hablando simplemente de abrir canales para la regularización. El migrante regularizado, bien canalizado, genera inclusive crecimiento del Producto Interno Bruto de los países a mediano plazo. Los países que más migrantes venezolanos han recibido, independientemente de los problemas que hayan generado, han visto en estos 3-4 años crecimientos sustanciales en su Producto Interno Bruto, porque es que el migrante, una vez que ingresa, tiene que empezar a cancelar ciertos aranceles de regularización, tiene que empezar a generar trámites migratorios, y todo eso son ingresos que pasan al Estado y que incrementan el poder adquisitivo del país que los recibe. Por ejemplo, nosotros tenemos inicialmente sacar antecedentes judiciales, antecedentes policiales, antecedentes penales, y para cada uno de esos trámites pagamos una arancel. Después tenemos que sacar permiso de permanencia, carnet de extranjería, y esos son aranceles. Y anualmente tenemos que renovar esos aranceles. Y si se le da la oportunidad al migrante de entrar a trabajar formalmente a una empresa, empezamos a aportar impuestos sobre la renta, empezamos a aportar todos los aranceles que un nacional normalmente también aporta. Entonces, estos migrantes bien canalizados, al final son una fortaleza para el país que los recibe. Y los países que han sido inteligentes en facilitar los medios para que el profesional pueda ejercer rápidamente su profesión, valga la redundancia, también han visto incrementos sustanciales en lo que son sus tasas de alfabetización, sus coberturas de salud, porque el migrante, como le digo, sacando obviamente los casos particulares, el migrante viene con unos deseos de recuperar su status quo, sus condiciones ideales, y para eso tiene que producir. Y al producir tiene que pagar impuestos y genera, digamos, un beneficio para el país que lo recibe. Entonces, lo ideal es que el país regularice la forma para que estos migrantes rápidamente estén establecidos de maneras formales en el país que le corresponde, y de esta manera todos se benefician. Claro que sí, doctor, y pueda generar, ojalá las políticas cambien un poco y sea beneficioso para todos. Doctor, un honor haberle tenido en esta noche en el programa. Un gran abrazo desde aquí, doctor. Muchísimas gracias por todo lo que hoy día nos ha ilustrado y nos ha hablado muchísimos temas quizás que desconocíamos. Y sobre todo por haber conocido un poquito más de usted, de Diego Grajales, doctor. Todo un gusto, de verdad. No, gracias a usted, señora Carmen. Mi familia y mi persona
jamás tendrá cómo agradecerle a usted y a su empresa y a su familia y a su equipo de trabajo las oportunidades que nos dio, porque usted es el ejemplo de lo que una persona con sentido humano puede hacer por un migrante. Usted, simplemente por una recomendación de un gran amigo, como es el doctor Luis Loro, usted creyó en mi persona y de alguna manera, durante todos estos años hemos logrado una muy bonita amistad y de verdad yo me siento muy agradecido con usted por haberme dado la oportunidad en mi momento más crítico y me siento conforme que de alguna manera yo puedo haber ayudado a que su proyecto, a que su empresa, a que su equipo de trabajo pudiese haber crecido y como le decía hace unos días, me siento muy halagado, muy feliz de saber que esos cambios que de repente ha tenido CC Salud, que ha tenido la señora Carmen Aguilar en estos años, por lo menos en algún poquitico tengo, digamos, algún mérito en haber contribuido a ello. Y como le decía, usted es el mejor ejemplo de lo que una persona puede hacer por un migrante sin necesidad de inmolarse, porque tampoco estamos hablando de que tenemos que rasgarnos la vestidura por el migrante, simplemente tenemos que apreciar la persona que es el migrante, saber las potencialidades que tiene el migrante y crecer juntos, porque eso al final es lo que todos necesitamos como seres humanos. Entonces, aprovecho la oportunidad, señora Carmen, muchas gracias, gracias a usted he conocido gran parte del Perú, mucho más de lo que algunos peruanos siquiera lo han conocido. Hemos ido a la sierra, hemos ido a la costa, hemos ido a la selva, hemos conocido personas muy lindas y de alguna manera hemos contribuido a que el Perú, y en este caso los profesionales de salud del Perú, sean un poquito mejores. Y si este espacio que tenemos el día de hoy nos sirve para que las personas que están conectadas se sensibilicen con el migrante y miren a un lado al migrante que tienen con ellos, el que está trabajando con ellos, el que les ha brindado una oportunidad, pues entiendan que es un ser humano que también tiene necesidades. Y por aquellos que están haciendo las cosas mal, créame, señora Carmen, que cualquiera de los connacionales de estas personas vamos a aplaudir si es que las autoridades de Perú toman cartas en el asunto y al margen de la ley hacen las correcciones que tengan que hacer. Pero, insisto, no es el momento para empezar a hacer ojo por ojo, porque todos nos vamos a quedar tuertos. No es el momento para estar haciendo linchamientos ni señalándonos ustedes contra nosotros, porque eso al final nos va a destruir a todos. Este barco en el que estamos montados todos hoy día, si empezamos a matarnos entre nosotros mismos, vamos a frenar el avance de ese barco. Entonces, tenemos que creer ser más humanos y tratar de equilibrar las cargas y bueno, y estamos por alguna razón en este momento juntos y tenemos que echar para adelante como grupo, como residentes del Perú en este momento. Claro que sí, doctor. No, de igual manera, doctor, quiero agradecerle porque gracias a sus consejos, siempre conversando, he aprendido muchísimo de usted, doctor, con todo ese profesionalismo y gracias por ser parte de CC Salud. Nos sentimos contentos y muy honrados, doctor. Muchas gracias, doctor. Un gran abrazo una vez más, bendiciones, éxitos y para adelante, como se dice, doctor. Y lo esperamos en el Congreso, doctor. Y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Saludos a Vicky. Bueno, queridos amigos, hemos conversado hoy día con el doctor Diego Grajales, que estuvo aquí desde del país, hermano de Venezuela. Él ya vive en el Perú, como escucharon, muchos años. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Aromas de Café con Carmen y los esperamos el día martes, como siempre, a las 6 de la tarde, transmisión en vivo. Buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes. Y vamos a despedirnos con el himno lo llaman el himno de Venezuela, así que de los migrantes, ya en esta parte ya más profesional, con los 16 cantantes invitados. Disfrutemos este video para despedirnos.
Amigos, los esperamos el próximo martes a las 6 p.m. como siempre en su programa en vivo. Quiero despedirme con una frase: amémonos los unos a los otros y construyamos un mundo mejor. Un gran abrazo a todos y bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Aromas de Café con Carmen. Regresamos el próximo martes a las 6 de la tarde, siempre aquí en Facebook Live, Aromas de Café con Carmen. Y vía nuestras redes sociales de Instagram y YouTube. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces. Este programa llegó gracias al gentil auspicio de CC Salud.